بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Inshallah comenzamos en el nombre de Allah y le mandamos bendiciones al profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos en el punto, terminamos con el punto 69 en la última clase. El punto 69 dice: estamos de acuerdo en rezar atrás de toda persona que sea obediente o desobediente de la gente de la Qibla, así como rezar por quien muere de ellos. Y explicamos que eso quiere decir que siempre y cuando una persona sea musulmán, nosotros podemos rezar atrás de ellos. O sea, no tiene que ser el mejor musulmán del mundo, que no cometa ningún pecado, porque eso no existe. Todos los musulmanes cometen algún pecado, público o no público, todos cometemos algunos pecados. Entonces no es para nosotros corroborar que sea el mejor musulmán del mundo quien está dirigiendo la oración. Obviamente, cuando elegimos un imán para una mezquita, sí tratamos de buscar una persona con buenas características, con conocimiento del Islam y todo eso. Pero si estamos visitando a alguna persona, si estamos rezando en grupo fuera de la mezquita o algo así, o si algún día no tenemos imán en la mezquita y hay otra persona de la comunidad que quiere dirigir la oración, no tiene que ser el mejor musulmán del mundo, siempre y cuando sea un musulmán y se considere musulmán, es suficiente. ¿Okay? Es una obligación para nosotros rezar por quienes mueren. Toda persona que muera, que se haya considerado musulmán, ya sea el mejor musulmán del mundo o el peor musulmán del mundo, si era una persona que decía la ilaha illallah, es nuestra obligación, si tenemos la posibilidad, hacer el rezo por ellos cuando mueren. ¿Okay? Es uno de los derechos de nuestros hermanos y hermanas en el Islam, que si mueren en nuestra comunidad y tenemos la posibilidad de ir a hacer el Salatul Janazah por ellos, se considera un derecho del musulmán. ¿Okay? Bien, el punto 70 dice: no afirmamos que alguno de ellos entrará al paraíso o al infierno. ¿Okay? O sea, cuando una persona muere, nosotros no tenemos ninguna forma de decir seguro esa persona va de seguro al paraíso, seguro esa persona va al infierno. Eso no nos pertenece a nosotros. Ese conocimiento solamente le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hubo una ocasión donde después de una batalla, creo, si no me equivoco, que fue después de la batalla de Uhud, pero Allahu alam, puede haber sido después de otra. Pero uno de los sahabas vio a un hombre que había muerto peleando por el lado de los musulmanes. Y este sahaba dijo, ese hombre es un mártir, va directo al paraíso, sin ninguna prueba, ¿verdad? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, no, porque él robó algo del botín de guerra antes de morir. ¿Ok? Entonces, el profeta básicamente le dijo, solamente el hecho de que una persona haya muerto en batalla no quiere decir que ya tiene el paraíso garantizado. ¿Ok? Y si una persona que muere en batalla no tiene el paraíso garantizado, ¿quiénes somos el resto de las personas, verdad? Entonces no afirmamos que seguro nadie puede ir al paraíso ni que seguro nadie va al infierno, solamente aquellos de los cuales Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta nos dijeron que seguro iban al paraíso o al infierno. Por ejemplo, hay un grupo de 10 sahaba que se llaman los Ashara Mubashara, los 10 a los que se les dieron las buenas noticias. Ashara quiere decir 10, Mubashara, buenas noticias. Los Ashara Mubashara son los 10 a quienes se les dieron buenas noticias, son 10 personas a las cuales el profeta le dijo que tenían el paraíso garantizado. ¿Por qué? No porque el profeta se los garantizó, sino porque esto es información que le llegó al profeta a través del ángel Gabriel. ¿Ok? ¿Quién más? Por ejemplo, Khadija, radiyallahu anha, cuando iba a llevarle comida al profeta, una vez el profeta estaba hablando con el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le dijo al profeta, Khadija está a punto de llegar a traerte algo de comida. Dale el salam de Allah, que Allah le manda a decir salam a Khadija, y dile que el ángel Gabriel también le da salams. Y dile que tiene una casa en el paraíso. Entonces, esos son confirmaciones de personas específicas que en la época del profeta, el profeta nos dijo,
por conocimiento que le llegó a través del ángel Gabriel, que esas personas tenían destinado el paraíso, ¿verdad? Está la historia se conoce el hadith de la mujer negra del paraíso. ¿Qué es el hadith de la mujer negra del paraíso? Una vez una de las generaciones que vinieron después de la época del profeta, después de la época del profeta Muhammad, un hombre estaba sentado con Ibn Abbas. Ibn Abbas era un sahaba. Y Ibn Abbas le dijo a este hombre, ¿quieres ver a una mujer del paraíso? Y el hombre le dijo, sí, claro. Y Ibn Abbas le señaló a una mujer que iba pasando enfrente de ellos. Y le dijo, esa mujer que era una mujer de origen africano, o sea que era una mujer de piel negra, dijo, esa mujer que ves pasar fue una vez donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo, y entonces ahí cuenta la historia de esa mujer, que era una mujer que sufría de epilepsia y cuando le daban los ataques epilépticos sin querer, no sé si han visto una persona que sufre de epilepsia, pero sin querer se sacaba la ropa, se le quitaba la ropa y quedaba a veces con algunas partes de su cuerpo al desnudo en público, ¿verdad? Entonces, esa mujer le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam que le pidiera a Allah que sacara esa enfermedad de ella, para que ella no siguiera teniendo estos ataques epilépticos. Y el profeta le dijo, si quieres, yo hago dua para que Allah te cure y Él te curará, inshallah, ¿verdad? Pero si tienes paciencia y lidias, o sea, tratas con esta enfermedad, tienes garantizado el paraíso. Entonces la mujer dijo, prefiero lidiar entonces con la enfermedad, pero pídele a Allah que no me desnude cuando tengo un ataque. Entonces ella prefirió seguir lidiando con sus ataques de epilepsia y no curarse. ¿Por qué? Para que se le garantizara el paraíso. Entonces se conoce esa historia o ese hadith como el hadith de la mujer negra del paraíso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como se le conoce en Arabia Saudita, tenían muchas personas, en lo que es ahora Arabia Saudita, lo que era la península arábica, Meca, Medina, los árabes de por sí no son de piel muy oscura, ¿verdad? Depende de algunas zonas son de piel más clara que otros, algunas personas son como de color como de Medio Oriente, ¿verdad? No son personas de piel oscura como por ejemplo los africanos. Entonces, cuando había alguna persona africana, se le reconocía por el color de la piel, ¿ok? Entonces, por eso ese hadith se llama el hadith de la mujer negra del paraíso, ¿ok? Porque no era común ver mujeres de ese color en Meca y Medina, ¿ok? Bien. También dice, tampoco juzgamos como incrédulos, ni idólatras, ni hipócritas, a menos que exista una prueba clara al respecto, dejamos esos secretos a Allah, ¿ok? O sea, porque una persona haya hecho cosas muy feas, ¿verdad? No nos da a nosotros razón después de que esa persona después que esa persona muere, de decir, él era un incrédulo. Si esa persona afirmó que era musulmán, nosotros tenemos que afirmar que esa persona era musulmán. No importa cuántos pecados cometió, no importa qué fue lo que hizo, para nosotros es un musulmán, ¿ok? O sea, nosotros no podemos decir era un hipócrita, no era musulmán de verdad, en su corazón él no tenía amor por el Islam. Eso nadie lo sabe, eso solamente Allah lo sabe, ¿ok? Y ser musulmán, ¿qué quiere decir? Para nosotros simplemente si vamos a rezar o no por él después que muere, si vamos a ir al Salatul Janazah, al rezo del entierro, porque sabemos que no podemos rezar por personas que mueren siendo no musulmanes, ¿okay? Podemos rezar por los no musulmanes cuanto queramos mientras están vivos, pero una vez que mueren ya su destino está sellado y es entre ellos y Allah, ¿okay? Ya nosotros no podemos decir seguro va al infierno o seguro va al paraíso, eso está entre ellos y Allah. Allah solamente sabe lo que está en el corazón de esa persona y en qué estado murió, pero a nosotros como musulmanes se nos prohíbe rezar por una persona que haya muerto sin ser musulmana. Mientras están vivos podemos rezar por ellos cuantos queramos y es la recomendación de muchos sabios musulmanes cuando tenemos familiares no musulmanes, rezar por ellos mientras están vivos lo más posible,
pedirles a Allah lo más posible que los guíe, aunque sea en sus últimos minutos que los guíe, porque una vez que mueren ya queda todo entre ellos y Allah y nosotros no tenemos permiso de rezar por ellos. ¿Okay? Y otra vez ni siquiera tenemos derecho de decir por un no musulmán, seguro va al infierno. Eso, una vez que la persona muere, está entre ellos y Allah. O sea, podemos pensar, es posible que su destino no sea bueno porque no aceptó el Islam, ¿verdad? Pero decir seguro va al infierno, Allahu alam. Solamente Allah sabe eso. ¿Okay? Dice, no aceptamos el uso de la espada sobre ninguno de la umma de Muhammad, excepto sobre aquellos que es obligatorio ejecutar por una pena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los sabios musulmanes de antaño utilizan el término el uso de la espada, se refiere a pelear, a querer matar, a querer tener una guerra con otras personas, ¿verdad? Dice, básicamente, no podemos pelear, no podemos irnos a guerra con nadie que se considere de los seguidores del profeta Muhammad, excepto cuando es algo obligatorio por un caso legal. O sea, si una persona cometió adulterio, si una persona asesinó a alguien, en algunos casos de violación se permite la pena de muerte en el Islam. Entonces, si hay una razón para ejecutar a esa persona por una pena de muerte que le toca por algo que hizo, entonces en ese caso sí podemos, como quien dice, sacar nuestra espada. Pero fuera de ahí no debemos comenzar guerras entre personas que se consideren de la umma de Muhammad, de los seguidores de Muhammad. Abu Bakr reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando dos musulmanes se encuentran y uno de ellos eleva sus armas en contra del otro, los dos están al borde del infierno. Si uno de ellos mata al otro, los dos entrarán al infierno. Se le preguntó, ¿por qué los dos entrarán al infierno si uno es el asesino y el otro fue el asesinado? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, él estaba listo para matar a su compañero. O sea, cuando dos musulmanes empiezan a pelear entre ellos con espadas o con pistolas o con cualquier otro tipo de arma que pueda causar la muerte, es como si estuvieran parados en el borde de un abismo, listos para caer al infierno, mientras están peleando. Si uno mata al otro, los dos se van al infierno. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera matado, tal vez él hubiera matado al otro. O sea, la intención de los dos era matar a la otra persona. Entonces no importa quién fue, en este caso, el asesino y quién fue el asesinado, si los dos tenían intención de matar al otro. ¿Ok? Y obviamente esto no se refiere a casos de defensa personal. El Islam completamente le permite a la persona, en un caso de defensa personal, defenderse. Y si en esa defensa personal la otra persona muere, bueno, Allahu alam, fue un caso de defensa personal. No de que nos fuimos a la guerra nosotros con ustedes por un pedazo de tierra o por un recurso o algo así. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? No aceptamos la rebelión contra nuestros líderes. Dice, no aceptamos la rebelión contra nuestros líderes ni en contra de las autoridades que estén a cargo, aunque sean injustos. No suplicamos en contra de ellos ni dejamos de obedecerles. Convenimos en que obedecerles forma parte de la obediencia obligatoria a Allah, siempre y cuando no ordenen un pecado. Suplicamos la guía recta para ellos y el perdón. Sheikh Al-Albani dijo, el autor dice, con referencia a obedecer al líder injusto, se ha comprobado que rebelarse contra un líder injusto puede causar más daño que el causado por sus injusticias. Ciertamente ser paciente con las injusticias nos ayudará a borrar algunos de nuestros pecados. En algunos casos, cuando el líder es un tirano, sí podemos hacer dua en contra de ellos, como dice el hadith, cuidado con el dua del oprimido, pues ciertamente no hay barreras entre su dua y Allah. Y esto está reportado en Bukhari. Vamos a explicar esto un momento. El punto 72 dice, no aceptamos la rebelión en contra de nuestros líderes. Y la explicación del Imam At-Tahawi, que es el primer párrafo,
Dice, aun si ellos son injustos, ¿por qué no aceptamos la rebelión? El Sheikh Al-Albani lo explica. Porque cuando nos rebelamos, cuando causamos una guerra civil en nuestros pueblos, ¿verdad? En contra de un líder injusto, las pérdidas humanas y las pérdidas de recursos son mucho más grandes que si él continúa haciendo sus injusticias, ¿verdad? Por eso el Islam no recomienda rebelarse en contra de un líder. El Islam dice el mundo es grande, uno puede ir a cualquier lado del mundo donde pueda practicar su religión tranquilamente, y si eso no es posible, entonces hay que aguantar las cosas con paciencia. Si estamos en una posición en la cual podemos ocasionar algún cambio, salvando la mayor cantidad de vidas, entonces en ese caso sí tratamos de hacer un cambio, pero jamás poniendo a riesgo las vidas de los civiles, jamás poniendo a riesgo los recursos del país y todo eso. ¿Okay? Dice, tratamos, cuando tenemos un presidente tal vez que no es bueno, un líder en nuestro país que no es bueno, tratamos de hacer dua, que Allah lo guíe, que Allah lo ayude, que Allah trate de mejorar la situación, porque si su situación cambia y su situación mejora y si él es guiado, va a ser para beneficio de todo el mundo, ¿verdad? Ahora, si es un tirano muy fuerte que mata constantemente personas sin razón, que roba, que causa mucho daño en la tierra y se considera un dictador, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tenemos permiso de hacer dua en contra de ellos, ¿verdad? Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta Muhammad que los dua, las súplicas de las personas que son oprimidas van directamente a Allah. No hay ninguna barrera entre ese dua y Allah. O sea que hay que tener temor de incluso nosotros mismos de oprimir a alguna persona y que esa persona haga dua en contra de nosotros. A veces tenemos empleados, ¿verdad? Y los maltratamos y les pagamos menos de lo que les tenemos que pagar, los hacemos trabajar más horas, ¿verdad? Eso es una forma de opresión. Y si esa persona hace dua en contra de nosotros, entonces se considera el dua del oprimido, que no tiene barrera entre ellos y Allah, tiene un chance muy, muy alto de que Allah subhanahu wa ta'ala lo responda. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con no ser nosotros quienes oprimimos a otras personas y al mismo tiempo, si hay una situación en nuestros países donde los líderes son injustos, tenemos que poner todo sobre una balanza. Simplemente porque este líder no me gusta, no lo puedo sacar y crear una guerra civil en mi país para sacarlo, porque en esa guerra civil van a morir más personas, porque en esa guerra civil se van a perder más recursos del país. Y entonces, no estamos defendiendo a los tiranos ni a los líderes injustos, pero al mismo tiempo tenemos que ver que ocasionar una guerra civil donde mueren más personas y donde se pierden tantos recursos le termina ocasionando un problema más grande a la comunidad. Entonces, en ese caso, si no tenemos la fuerza militar, si no tenemos el apoyo, ¿verdad?, de cómo sacar a este líder injusto sin crear pérdidas de muertes excesivas y pérdidas de recursos excesivos, entonces es mejor dejar al líder injusto ahí, que siga coleccionando pecados, que Allah subhanahu wa ta'ala le pasa la cuenta a fin de tiempo, no se preocupen. Y obviamente podemos hacer el dua. Bien, el punto 73, seguimos a la sunna y al jama'a, ¿verdad? Nos apartamos de las divisiones, las diferencias y las sectas, ¿ok? Cuando, por ejemplo, en Latinoamérica de las divisiones más grandes que se habla del Islam son los sunni y los shia, ¿verdad? Aunque hay otros grupos diferentes que no son ni sunni ni shia. Pero, ¿qué son los sunni? Los sunni es un nombre corto para Ahlul Sunna wal Jama'a. Okay, lo voy a escribir acá. Ahlul Sunna wal Jama'a. ¿Qué quiere decir eso? Ahlul Sunna wal Jama'a. ¿Ok? Ahlul Sunna quiere decir la gente de la Sunna y el Jama'a.
¿ok? Esto es lo que se resume con la palabra sunni. O sea, cuando decimos sunni, soy sunnita, soy sunni, sunni es una abreviación del nombre Ahlul Sunna wal Jamaa. La gente, el grupo de la Sunna y el Jamaa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El punto 73 dice, somos la gente del Sunna y el Jamaa. Nos apartamos de las divisiones, las diferencias y las sectas. ¿Qué quiere decir eso? La Sunna es lo que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. El Jamaa es el grupo colectivo de musulmanes del mundo, ¿ok? Comenzando por los Sahaba, los compañeros del profeta, las primeras generaciones y quienes siguen las enseñanzas de los Sahaba y las primeras generaciones, ¿ok? Eso es lo que se resume como la gente del Sunna y el Jamaa. Somos quienes seguimos las enseñanzas del profeta y lo que se entendió, lo que se compartió a partir de las primeras generaciones, o sea, los Sahaba y sus descendientes, ¿ok? O sea, la información que ellos compartieron en el sentido de que a través de ellos es que nos llegan los hadith, a través de ellos nos llegan, por ejemplo, la forma de cómo aplicar las leyes islámicas, ¿verdad? A través de ellos nos llegó el Corán, porque el Corán descendió del ángel Gabriel al profeta Muhammad, ¿verdad? Pero en la época del profeta Muhammad no quedó escrito en una forma física como un libro completo, sino que quedó escrito en papiros, en pergaminos, en pedazos de troncos de árboles, o sea, quedó escrito en forma dividida en diferentes partes y quedó en la memoria de varios sahaba. Fue en el tiempo, por ejemplo, del califa Umar ibn al-Khattab, el primer califa después del profeta Muhammad, al año, como quien dice, de la muerte del profeta Muhammad, que hubo una guerra en la cual varias personas que habían memorizado el Corán murieron. Entonces un grupo de musulmanes se reunieron con el califa Abu Bakr y le dijeron, si el Corán está escrito así en diferentes papeles entre la comunidad, que esta persona tiene tantas suras, aquella persona tiene tantas suras, y todas las personas que han memorizado el Corán de principio a fin mueren, el Corán se va a perder. Entonces decidieron tomar las personas que quedaban, que todavía tenían memorizado el Corán completo, y recolectaron todas esas escrituras que habían del Corán, hicieron un consejo y lo juntaron todo en un libro, que es lo que se llamó el Mushaf. El Mushaf es la colección de las escrituras del Corán. Ese libro, esa primera copia del Corán, solamente era una, porque la prensa escrita no existía todavía. Entonces era una única copia del Corán que existió por muchos años, ¿okay? Hasta el tiempo del califa Uthman, cuando el califa Uthman hizo 10 copias de esa copia original, ¿okay? Entonces, gracias al esfuerzo de estos sahaba, gracias al esfuerzo de esas primeras generaciones, a quienes recolectaron los hadís, a quienes se aseguraron que la información que se estaba conteniendo en el Corán y en los hadís era la información como la dio el profeta Muhammad, y se crearon estas ciencias súper rígidas sobre cómo aceptar, por ejemplo, un dicho del profeta Muhammad, ¿verdad? Gracias al esfuerzo de ellos es que hoy en día tenemos los hadices y el Corán en su forma original. Entonces, por eso dice, los sunni, los ahlul sunna wal jamaa, seguimos las enseñanzas del profeta y las enseñanzas que nos llegaron del grupo colectivo de musulmanes, de los sahaba de las primeras generaciones y de quienes los siguen a ellos, ¿okay? Y hay un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que siempre a lo largo de la historia el grupo más grande de musulmanes va a estar apegado a la sunna y al jamaa, ¿okay? Por eso los sunnis tomaron este nombre, Ahlul Sunna wal Jamaa, por ese hadith del profeta, porque el profeta dijo, siempre, a pesar de que haya divisiones entre los musulmanes, siempre el grupo colectivo de los musulmanes, el grupo más grande de los musulmanes, va a estar apegado a la sunna y se va a mantener en jamaa, en grupo, ¿ok? O sea, no van a estar tan divididos que prácticamente siguen cosas completamente diferentes. No, el grupo colectivo sigue más o menos las mismas enseñanzas y se apegan a la sunna del profeta. Bien, perdón que estoy yendo más rápido, pero tenemos muchos puntos por cubrir y muy pocas clases, así que estoy acelerando un poquito el paso. Y muchos de estos puntos ya hacia el final
No hay mucho que explicar, son cosas bastante claras, por eso muchos ni siquiera en mis notas, en el libro que les mandamos a ustedes en el PDF no tiene mucha explicación. En los libros que yo tengo en inglés estos puntos tampoco tienen mucha explicación y en la clase que tomé con mi profesor tampoco las explicó, las mencionó y siguió de corrido porque no hay mucho que explicar en algunas de estas cosas, se entienden bastante claro. ¿Okay? Dice, amamos a la gente de la justicia y la fidelidad y detestamos a la gente de la opresión y la traición, independientemente de si son musulmanes o no. ¿Okay? Siempre que una persona es justa, reconocemos la justicia. Siempre que una persona es fiel, reconocemos la fidelidad. Siempre que una persona es un opresor y un traidor, lo reconocemos. Independientemente de si es musulmán o no. ¿Okay? Es posible que vivamos en un lugar donde los líderes de ese país o de esa ciudad no son musulmanes, pero son personas justas y son personas buenas y uno debe reconocer esa justicia y esa bondad a pesar de que no sean musulmanes. ¿Ok? Y detestamos la opresión y la traición, aun si es un líder musulmán. Si es un opresor y es un traidor, es algo con lo que no estamos de acuerdo. ¿Ok? Que no lo apoyamos si es un opresor. Y esto lo vemos incluso en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando los primeros grupos de musulmanes quisieron emigrar en el año 3 después que comenzó la revelación del profeta. Un grupo de musulmanes pidió permiso para emigrar porque estaban siendo torturados en Meca muy fuerte, no podían practicar, no podían vivir en tranquilidad. Entonces le pidieron permiso al profeta para irse a otro sitio a vivir donde pudieran practicar su fe tranquilamente. Y el profeta los mandó ¿a dónde? A Habasha. Habasha es lo que es hoy en día Eritrea y Etiopía, en África. ¿Okay? Y el profeta Muhammad le dijo, en ese país el líder, el líder es un líder cristiano justo y un buen creyente. ¿Okay? O sea, a pesar de que este líder de Habasha no era musulmán todavía en ese momento, a pesar de que era un cristiano, el profeta mismo dijo, vayan a vivir bajo su mando porque él es una persona justa, ¿okay? Y que sigue dentro de la medida de sus posibilidades las enseñanzas de Jesús lo más posible, ¿okay? Entonces, el profeta reconoció esa justicia, esa fidelidad de el Negus de Habasha. ¿Okay? La historia del Negus es bien bonita porque eventualmente él se hace musulmán, aunque su pueblo no se hace musulmán sino hasta muchos años, muchos siglos más tarde. Pero el Negus, ese rey, eventualmente acepta el Islam y se convierte en el walí del profeta. En el walí del profeta no, el walí de Ramla. Ramla es una de las esposas del profeta que emigró a Habasha con el primer grupo de musulmanes y su esposo, después que llegó a Habasha, abandonó el Islam y se convirtió al cristianismo. Entonces ella se divorció de él, se separó de él y se quedó como una madre soltera, tenía una hija llamada Habiba, se quedó como madre soltera en esta tierra, ¿verdad? Nueva, donde ella no conoce a nadie, en una sociedad donde las mujeres no trabajaban, donde las mujeres no tenían medios económicos más que lo que le daban sus padres o sus esposos. ¿Okay? Y ella quedó básicamente sola, ¿verdad? Con su hija en Habasha. Y el profeta, viviendo en Medina, se enteró de esto y mandó un mensajero a proponerle matrimonio a Ramla, que también se conoce como Habiba, la esposa del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y el rey de Habasha ofició ese matrimonio y representó a Ramla como su walí en ese matrimonio. ¿Okay? Entonces el profeta reconoció la justicia de ese hombre y la bondad de ese hombre incluso antes que fuera musulmán. ¿Okay? Decimos, Allah sabe más cuando nuestro conocimiento nos resulta ambiguo en un asunto. Siempre, siempre, sobre todo si están enseñando el Islam, siempre que alguien les pregunta algo y ustedes no saben la respuesta, la mejor respuesta es Allahu Alam. Allah sabrá. Allah sabe mejor. ¿Ok? Yo no sé, Allah lo sabrá. ¿Ok?
¿Por qué? Porque es mejor responder de esa forma que responder incorrectamente. ¿Ok? El Islam nos enseña que nunca lo sabemos todo. No importa cuánto estudiamos, nunca vamos a saber tanto como Allah. Entonces, si se nos pregunta algo y no tenemos la respuesta, la mejor respuesta es, yo no sé, Dios sabrá. ¿Ok? Y a veces tendemos, sobre todo si somos profesores o si somos líderes de alguna comunidad, de algún grupo, o si estamos enseñando a un grupo de personas el Islam, tenemos una posición alta en la comunidad, lo que sea, si se nos pregunta algo, a veces tenemos esta idea como de que, ¿qué van a pensar de mí si no me sé la respuesta? ¿Verdad? Y tratamos de inventar una respuesta para no quedar mal ante los ojos de la sociedad. El Islam nos dice no. Si no sabes la respuesta, mejor dices yo no sé. Voy a tratar de investigar, voy a tratar de preguntar a alguien que tenga más conocimiento que yo y te traigo la respuesta, pero yo no sé. ¿Okay? Convenimos en frotar las manos húmedas sobre las medias al momento de la ablución del vudú, al estar de viaje o como residentes, como está presente en los relatos. Voy a explicar esto un minuto. Eh, Hay varios reportes donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba residente, o sea, cuando estaba en su ciudad donde vive, o cuando estaba de viaje, cuando hacía vudú, a veces no se lavaba los pies hasta el talón, sino que si había hecho vudú y se había puesto medias, la próxima vez que tenía que hacer vudú se pasaba la mano húmeda por arriba del pie y ya no tenía que lavar el pie completo. ¿Ok? Esto es más bien un asunto de fiqh, de jurisprudencia islámica. Entonces, ¿por qué está mencionado acá, en el credo islámico? ¿Verdad? Que no tiene mucho que ver con jurisprudencia. Los sabios musulmanes han explicado que el autor menciona esto acá porque algunos grupos, como los Shia, no están de acuerdo con humedecer las medias al hacer vudú. ¿Por qué? Porque no siguen muchos de los hadices, porque niegan muchos de los hadices del profeta. Entonces, por negar estos hadices, no aceptaban esto de que se mojara la persona las manos y se las pasara por arriba de la media. Por eso, Imam al-Tahawi agregó esto acá como parte del credo islámico. O sea, creemos que esto fue algo que el profeta hizo porque están los hadices auténticos y lo hacemos. ¿Okay? Entonces es como parte de nuestra creencia en lo que hizo y lo que nos enseñó el profeta. El punto 77 dice, y convenimos en realizar el Hajj y el Jihad bajo el liderazgo de la autoridad de los musulmanes, sean rectos o inmorales, hasta el día de la resurrección, nada puede invalidarlo o anularlo. O sea, nosotros hacemos Hajj eh, bajo el liderazgo de un musulmán. No es otra vez nuestro trabajo asegurarnos que sea el mejor musulmán del mundo. ¿Ok? Obviamente, si es una persona que abiertamente hace cosas haram, tratamos de no hacer el hajj con una persona así y buscamos un mejor ejemplo a seguir. Pero no es nuestro trabajo indagar, investigar hasta el último punto, hasta la última cosita. Y si hicimos hajj con un guía y ese guía, después de muchos años nos enteramos que era una persona inmoral, que era un mal musulmán, eso no afecta a nuestro hajj, eso no daña nuestro hajj. Eso no anula nuestro hajj. Las acciones de ese hombre son entre ese hombre y Allah. ¿Okay? Nuestro hajj es aceptado si nosotros hicimos el hajj correctamente, independientemente de quién lo guió. ¿Okay? Como decimos el salah también, ¿verdad? Y dice, y el jihad bajo el liderazgo de la autoridad de musulmanes, esto se refiere a si el jalifa, el líder musulmán, hace un llamado de jihad. Todos los musulmanes tienen obligación, sobre todo los hombres, de responder a ese llamado de yihad. Ahora, el último llamado de yihad oficial se hizo en los últimos años del Imperio Otomano, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Ese fue el último llamado oficial a yihad que se hizo en el mundo musulmán. Tras la caída del Imperio Otomano, se considera que ya los musulmanes no han tenido jalifa, no han tenido un líder unificado para todos los musulmanes del mundo, sino que se fragmentó mucho la comunidad musulmana al dividirse en países y que cada país tuviera su presidente, en vez de estar toda la comunidad musulmana unida
bajo un mismo jalifa, como sucedió desde la época del profeta Muhammad hasta la caída del Imperio Otomano. Hasta ese momento siempre hubo, en general, porque en algunos países se separaron de eso, pero en general la mayor parte, lo que es la gran parte, lo que es el Yamá, la gran parte de los musulmanes, hasta el tiempo de la caída del Imperio Otomano, estuvieron bajo el liderazgo de un líder musulmán, ¿verdad? Ya sea los Umayyads, o ya sea los Abbasids, o los otomanos, quien sea, pero siempre estuvieron bajo el liderazgo en general, de un líder musulmán. Tras la caída del Imperio Otomano, ya no tenemos esa unificación, se fragmentó mucho el, el, la comunidad de los musulmanes y se dividió en países con presidentes o reyes, ¿verdad? Y por tal, actualmente no hay una persona que tenga la autoridad islámica de hacer el llamado al yihad, ¿okay? A la guerra santa, ¿okay? Lo que se traduce como guerra santa al español, pero no se traduce así en árabe. Yihad quiere decir hacer un esfuerzo, ¿okay? Hacer un esfuerzo para defender tu comunidad, para defender tu religión, para defender tu pueblo. Hacer también, incluso está lo que es el yihad an-nafs, el yihad del alma, que es el esfuerzo del alma, que es cuando peleamos contra nuestras propias tentaciones, ¿verdad? Entonces, lo que es yihad en forma de guerra, ¿verdad? De irse a guerra para defender el Islam o algo así, nadie actualmente tiene la autorización islámica de hacer ese llamado. El último llamado se hizo en el Imperio Otomano, y al caer el Imperio Otomano ya nadie tiene esa autorización. ¿Por qué? Porque no estamos unificados bajo un solo líder, ¿okay? Por eso lo aclaro, porque algunos de estos grupos yihadistas de los que se escuchan, ¿verdad? Que lo que hacen es matar personas dos por tres, ¿verdad? Y cuando hacen llamados a yihad no cuenta como esto que menciona este libro. Este libro se refiere a un llamado a defender el Islam, defender la población de musulmanes en general, bajo el liderazgo de un líder musulmán elegido por el pueblo, ¿okay? No que venga, como dirían en República Dominicana, un Juan de los Palotes, un fulano de tal, a decir, vamos a hacer yihad. Eso no cuenta en el Islam. Tiene que ser un líder musulmán elegido por la comunidad de musulmanes, por el grupo de musulmanes, quien lidera a toda la comunidad de musulmanes, ¿okay? Entonces, este punto, lo del yihad, es algo que tenemos que tener pendiente, porque a veces estos grupos yihadistas, que son grupos extremistas, no yihadistas, son grupos extremistas, tratan de convencer a los musulmanes que son muy nuevos en que tienen que unirse a ellos y luchar por el Islam, ¿okay? Cuando esto es algo que, si no estamos bajo el liderazgo de un líder musulmán, no tenemos que hacerlo, ¿okay? Y de hecho, lo que algunos sabios musulmanes han dicho es que en la situación en la que estamos, lo más posible es que no tengamos un líder de la comunidad musulmana otra vez hasta la llegada del profeta Jesús, ¿okay? Cuando el profeta Jesús desciende en Damasco, pelea con el anticristo, en ese momento, cuando el profeta Jesús vaya a pelear contra el anticristo, va a hacer un llamado a yihad, y todos los musulmanes tenemos obligación de unirnos con él a luchar en contra del anticristo, y a partir de ahí Jesús va a ser líder de la comunidad de los musulmanes. Va a vivir el resto de su vida, porque sabemos que Jesús no murió, sino que fue elevado a la edad de 30 años al cielo. Entonces va a descender a esa misma edad, a la edad de 30 años, ¿verdad? Va a luchar contra el anticristo, lo va a matar, y va a liderar, va a ser el líder de la comunidad de musulmanes por el tiempo que dure su vida. O sea, va a vivir el resto de su vida y va a morir de causas naturales. De hecho, dice que se va a casar, va a tener hijos, va a morir de causas naturales, ¿okay? Entonces, algunos sabios musulmanes dicen que en la situación en la que estamos es muy posible que no tengamos otro líder unificado musulmán, sino hasta la llegada de Jesús. Allahu alam, ¿okay?
Nada más les quiero aclarar eso por si escuchan a esos grupos extremistas como el ISIS, Al-Qaeda y todo eso hablar de llamados al yihad. No cuenta para nosotros porque ellos no son líderes de la comunidad musulmana. Y de hecho muchas de las acciones que ellos hacen van en contra del Islam. ¿Ok? Entonces, esto lo escribió el Sheikh At-Tahawi aproximadamente 200 años después de la muerte del profeta Muhammad. ¿Ok? O sea que todavía en ese momento estaban bajo mandato de un líder musulmán, de un jalifa. ¿Ok? Dice, creemos en los ángeles que son los nobles escribas, pues Allah les ha ordenado protegernos. O sea, creemos en los ángeles que escriben todo lo que hacemos, ¿verdad? Lo que decimos, todo queda escrito por los escribas nobles, que son los ángeles. Y esto es porque Allah les ha ordenado hacerlo, escribir todo y protegernos. Y como dice Allah en el Corán, el hombre tiene ángeles custodios por delante y por detrás que lo protegen por orden de Allah. ¿Okay? Esto está en la Sura del Trueno, la Sura 3, el verso 11. Creemos en el ángel de la muerte, encargado de tomar las almas de las criaturas. Nosotros como musulmanes creemos que los ángeles cada uno tiene un trabajo específico. El trabajo del ángel Gabriel es traer el mensaje de Dios a los profetas y a los mensajeros de Dios a la tierra, desde el principio de la humanidad hasta el final. Quien ha traído siempre el mensaje de Dios es el ángel Gabriel, ¿verdad? Creemos que hay ángeles que se encargan de los desastres naturales, de las lluvias, de los terremotos, de los volcanes. Creemos que hay ángeles que se encargan de tomar nota de las cosas que hacemos. Creemos que hay ángeles que se encargan de cuidar, por ejemplo, los astros y las estrellas y cosas así, ¿verdad? Y creemos que hay un ángel que está encargado de tomar las almas de las personas cuando mueren, ¿ok? Dicen que cuando el ángel, en un hadith el profeta dice que los ojos de la persona cuando muere se quedan como mirando al horizonte porque los ojos siguen el alma mientras el ángel de la muerte la saca del cuerpo. Entonces el ángel de la muerte saca el alma y los ojos de la persona siguen el alma hasta que el alma se va completamente, y por eso dice el hadith que esa es la razón por cual cuando las personas mueren quedan como con la vista mirando como a lo lejos, como al horizonte. ¿Ok? Y el profeta después dijo, ciérranle los ojos a las personas una vez que fallecen, ¿verdad? Entonces creemos que hay un ángel de la muerte encargado de tomar las almas de todas las criaturas en el momento que Allah se lo ordena. ¿Okay? Creemos en el castigo de la tumba para quienes lo merezcan, en las preguntas de los ángeles Munkar y Nakir dentro de la tumba sobre su Señor, su religión y su profeta, tal como ha sido transmitido en las narraciones de los mensajeros de Allah y los Sahaba, que Allah se complazca con todos ellos. Primero, creemos en el castigo de la tumba para quien lo merezca. Como dijimos anteriormente, todos cometemos pecados, nadie es perfecto. ¿Okay? Hay algunos pecados que el Corán mismo y los hadices del profeta nos dicen que son castigados en la tumba, incluso antes del día del juicio. ¿Okay? Y el castigo de la tumba es un castigo bastante severo y es un castigo que lo pasa cualquier persona, musulmán o no musulmán, dependiendo de si se lo merecen o no. ¿Okay? Creemos que, y si una persona la ley de Allah es la siguiente: si una persona comete un pecado en esta tierra y es castigado en esta tierra por ese pecado, entonces ya no es responsable de ese pecado en el día del juicio. ¿Okay? Por ejemplo, si una persona, un musulmán, asesina a otro musulmán, sin razón, no en defensa propia, simplemente me enojé con él y lo maté, ¿verdad? Si ese musulmán es llevado a corte y se le da el castigo islámico, que es el castigo de muerte para una persona que asesina a otra sin razón. ¿Okay? Digamos que a ese musulmán recibe el castigo de muerte por haber asesinado a alguien y se le da pena de muerte y lo matan, ¿verdad? Ya ese musulmán no es responsable no va a ser juzgado por ese mismo pecado en el día del juicio. ¿Por qué? Porque ya pagó por ese pecado con su propia vida. ¿Okay?
Si una persona roba en el Islam, roba innecesariamente. Si una persona roba para alimentarse y para alimentar a su familia solamente lo necesario, no se considera un castigo que necesite pena de que se le corte la mano. Tal vez otro castigo dependiendo de la situación, trabajo social o cárcel por un tiempo, algo así, dependiendo de la cantidad que haya robado y la razón por la cual la robó. Pero si roba una cantidad alta de dinero innecesariamente, su castigo es que se le corte la mano. ¿Okay? Si una persona roba innecesariamente en esta vida y se le corta la mano, entonces ya no va a ser preguntado por ese pecado en el día del juicio, a menos que haya vuelto a cometer el pecado y haya seguido robando después de eso, ¿verdad? Entonces, si ya una persona paga por su pecado en esta tierra, Allah no le pregunta en el día del juicio por ese pecado. Lo mismo si es castigado en la tumba. Si es castigado en la tumba por cualquier pecado, entonces llega al día del juicio ya sin esos pecados. No va a tener que dar cuenta de eso en el día del juicio porque ya fue castigado en la tumba. ¿Okay? Y hay ciertos pecados que son castigados en la tumba. ¿Okay? Dice, en las preguntas de los ángeles Munkar y Nakir dentro de la tumba sobre la religión, sobre el Señor, la religión y el profeta. Esto es un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una vez que estaban enterrando a un sahaba y se quedó en el cementerio hablando con los otros sahabas y dijo, hagan dua por su hermano porque en este momento está siendo cuestionado. Y le preguntan, ¿qué quiere decir esto? Y dice, cuando una persona es enterrada y ya la tierra está nivelada, o sea, ya se llena el espacio de la tumba con tierra, dos ángeles vienen a la presencia de la persona que murió. Estos ángeles se llaman Munkar y Nakir y le hacen tres preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y quién es tu profeta? Si la persona responde adecuadamente, entonces es llevado a un lugar elevado, ¿verdad? A un lugar a ver lo que va a ser el paraíso, lo que es el cielo, todo eso, y después regresa a la tumba y la tumba se expande y es un lugar con buen olor y con buena, como un lugar bueno para estar, como un lugar que uno se siente complacido de estar ahí. Si la persona responde incorrectamente, entonces su alma se lleva a ver cuál va a ser el castigo que le va a tomar en el infierno, después regresa a la tumba y la tumba se cierra tan pequeña que las costillas de la persona se incrustan unas con las otras así. ¿Okay? Entonces, esto es algo que está en un hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó, es un hadith auténtico. Entonces, el imam At-Tahawi dice, creemos en los ángeles Munkar y Nakir y en las tres preguntas que se nos van a hacer en la tumba. ¿Okay? ¿Quién es tu Señor? Si la persona responde Allah. ¿Quién es tu religión? Islam, el Islam. ¿Cuál es tu profeta? El profeta Muhammad, ¿verdad? Pero si los ángeles preguntan y la persona no fue musulmana, la persona va a responder no sé. Sobre quién es tu Señor, no sé. ¿Quién es tu religión? No sé. ¿Quién es tu profeta? No sé. ¿Okay? O escuché decir de un profeta, pero nunca lo seguí, ¿verdad? Entonces, esas personas son las personas que se les lleva a ver dónde va a ser su estadía en el infierno después del día del juicio. ¿Okay? Tal como ha sido transmitido en las narraciones del mensajero de Allah y los sahaba, que Allah se complazca con todos ellos. Después dice el punto 81, la tumba es uno de los jardines del paraíso o uno de los hoyos del fuego del infierno. Esto es por lo mismo que mencionamos anteriormente. Si la persona responde completamente y fue una persona de bien, entonces va a disfrutar su estadía en la tumba. Y si es una persona que responde las preguntas incorrectamente o una persona que hizo mucho mal en la tierra, entonces su estadía en la tumba va a ser como un hoyo del infierno. ¿Okay? Creemos en la resurrección, en la retribución de las acciones del día de la resurrección, en la exposición, el cómputo, la lectura del libro, la recompensa, el castigo, el puente y la balanza. Vamos a explicar rápidamente qué es todo eso. Creemos en la resurrección. ¿Okay? ¿Qué es la resurrección? Es cuando en el día del juicio vamos a ser resucitados.
No creemos en esto, por ejemplo, en estas ideas que tienen los hindús, ¿verdad? De que resucitamos en esta misma tierra en forma de mejores personas o en forma de animales, dependiendo de qué tan buenos fuimos en nuestra vida anterior. No se refiere a eso, ¿ok? La resurrección no es una resucitación en el mismo cuerpo, no es una resucitación en esta misma tierra, perdón, es en el mismo cuerpo, pero no en esta misma tierra, ¿ok? No es algo que estamos en esta tierra muriendo y volviendo a salir, muriendo y volviendo a salir para mejorar, no. La resurrección es, estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, tenemos un chance de vida en esta tierra y cuando morimos vamos a ser resucitados en el día del juicio, a dar cuenta de lo que hicimos en esta tierra, en ese único chance que tuvimos en esta tierra, ¿ok? En la retribución de las acciones del día de la resurrección, ¿ok? Retribución de las acciones, ¿qué quiere decir? Que la persona que hizo mal va a pagar ese día por lo que hizo mal y la persona que hizo bien va a recibir recompensa ese día por lo que hizo bien, ¿ok? La exposición, que la exposición se refiere cuando una persona tramaba mucho a espaldas de otras personas, tal vez nunca se supo, esta es la persona que tramó esto, esta es la persona que cometió tal pecado. Tal vez era una persona que mataba y le echaba la culpa a otros y esa otra persona era juzgada, ¿verdad? O cualquier tipo de acción así que se haya hecho a escondidas va a quedar expuesta en el día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta, siendo quien era el profeta, siempre hacía dua para que Allah no expusiera sus pecados adelante de las personas en el día del juicio. Así que nosotros también tratamos de hacer dua que Allah no exponga nuestros errores, nuestros pecados adelante de todo el mundo en el día del juicio. ¿Okay? El cómputo se refiere a que todo lo que hacemos y decimos queda escrito. La lectura del libro, que en el día del juicio, eso que quedó escrito de todo lo que hicimos y dijimos quedó escrito en un libro y ese libro se nos va a leer a nosotros en el día del juicio para preguntarnos, ¿por qué tú hiciste tal y tal cosa? ¿Verdad? La recompensa y el castigo, o sea, las personas que hicieron bien van a ser recompensadas, las personas que hicieron mal van a ser castigadas. El puente, As-Sirat, el puente es un puente que está desde la planicie, donde es el día del juicio, hacia el paraíso. Una vez que somos juzgados, Allah nos va a hacer pasar por el puente, por el Sirat. ¿Okay? El Sirat es un puente fino que pasa por arriba del infierno sin paredes a los lados. ¿Okay? Es como un puente finito, sin nada de qué agarrarnos, que pasa por arriba del infierno y está completamente oscuro. ¿Okay? Muchas personas van a tratar de cruzar el Sirat y van a caer al infierno. ¿Por qué? Porque era su destino ir al infierno. Y muchas personas van a tratar de cruzar el Sirat y van a llegar al paraíso. ¿Por qué? Porque su destino era el paraíso. Y por eso hay muchas cosas que cuando leemos un hadith que dice tal y tal cosa, les va a dar luz cuando estén en el Sirat o les va a dar luz en el día del juicio cuando todos estén a oscuras. Esas son cosas que debemos hacer lo más que podamos. Por ejemplo, leer el Corán. Dice, el Corán va a ser un nur, va a ser una luz en el momento en el que nadie tenga luz. ¿Okay? O sea, cuando estamos cruzando el Sirat, nos va a dar luz. Entonces la lectura del Corán nos puede ayudar a entrar al paraíso. ¿Okay? Y en la balanza, que todo va a ser puesto sobre una balanza. ¿Ok? Digamos que una persona hizo algo malo, hizo algunas acciones malas, pero también es una persona que sufrió mucho, es una persona que pasó mucho trabajo en esta tierra, que fue muy maltratado, todo va a ser puesto en una balanza. ¿Ok? Y las personas van a ser juzgadas de acuerdo a las balanzas, ¿ok? De acuerdo a qué tanto fueron probados en esta tierra, qué tanto sufrieron, qué tanto fueron oprimidos en esta tierra y cómo hicieron sus acciones. ¿Ok? Bien, perdón, estoy tratando de llegar, quería llegar al punto 86, pero por lo menos voy a llegar al 84 para terminar hoy, inshallah. El punto 83 dice, y después del 84 hacemos preguntas si tienen. El punto 83 dice, el paraíso y el infierno son verdaderos, creados, no pertenecen, no perecerán ni tendrán final. ¿Okay? A menos que Allah así lo diga. Esto es algo que algunos sabios musulmanes discuten mucho.
sobre si el infierno y el paraíso tienen un final, así como este dunya, así como este mundo tiene un día final, un día de expiración. Algunos sabios musulmanes discuten sobre esto, ¿verdad? Si el infierno y el paraíso son eternos o si tienen algún final, ¿verdad? Y hay versos en el Corán que hacen alusión a los dos, porque hay versos en el Corán que hablan del paraíso y el infierno y dicen por toda la eternidad hasta que Allah lo quiera, como que pone esa condición hasta que Allah lo quiera, ¿verdad? Entonces, Allahu Alam, si son eternos o si tienen algún fin, la idea mayor es que son eternos, que el paraíso y el infierno son eternos. Dice, Allah creó el paraíso y el infierno antes de la creación, creó gente para cada uno de ellos. Quien desee que ser introducido en el paraíso lo será por la generosidad de Allah, y quien desee que sea introducido en el fuego lo será por la justicia de Allah. Cada quien actúa conforme a lo que fue destinado y se encamina hacia lo que fue creado para él. ¿Ok? Otra vez, esto no quiere decir necesariamente que si hacemos algo malo es porque Allah nos hizo hacerlo malo. Nuestras decisiones son decisiones propias nuestras y nosotros tenemos libre albedrío, libre decisión de lo que vamos a hacer. ¿Okay? Pero Allah, en su conocimiento infinito, desde que nos creó, ya sabe en qué vamos a terminar, ¿verdad? Como el ejemplo de un profesor que le da un examen a sus alumnos. Antes del profesor entregar el examen de sus alumnos, ya sabe quién va a pasar, quién no va a pasar y quién puede que pase o no pase, ¿verdad? ¿Por qué? No porque el profesor está decidiendo quién va a pasar el examen o no, sino porque el profesor conoce a sus alumnos y sabe quién estudió, quién no estudió, quién hizo lo que tenía que hacer para pasar el examen, ¿verdad? De la misma forma, Allah subhanahu wa ta'ala nos conoce a nosotros que somos su creación mejor que nosotros mismos y sabe qué es lo que vamos a hacer y por eso sabe si vamos a terminar en el paraíso o en el infierno. Pero a fin de cuentas, si estudiamos para el examen o no, es nuestra decisión, ¿verdad? Bien. El bien y el mal han sido decretados para los siervos. Esto es algo importante para nosotros saber, sobre todo cuando venimos de estas, como quien dice, de esta cultura judeo, de la idea de los judíos, ¿verdad? Que los judíos siempre dicen, por ejemplo, somos el pueblo elegido de Dios, tenemos el paraíso garantizado, ¿verdad? No, el Islam, y no nos puede pasar nada malo porque somos los elegidos de Dios. No, no, a cualquier siervo de Dios, a cualquier creyente de Dios, le pueden pasar cosas buenas y le pueden pasar cosas malas, ¿ok? A cualquier persona que no sea siervo de Dios, le pueden pasar cosas buenas. O sea, nosotros no decimos todo lo bueno nada más le pasa a los musulmanes y lo malo a los no musulmanes. No, porque podemos ver en la comunidad, en el mundo donde vivimos, que hay personas que Allah ha bendecido con cosas que nosotros mismos no tenemos. Pero esas personas tal vez no son musulmanas, ¿verdad? Entonces el bien y el mal son decretados para todo el mundo. Hay musulmanes que son muy buenos musulmanes, muy cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala en el sentido de que hacen su salah, dan donaciones, ayudan mucho a la comunidad y sin embargo son las personas más probadas por Allah. ¿Okay? Entonces el bien y el mal no está garantizado para nadie, le sale a todo el mundo, musulmanes, no musulmanes, siervos de Dios o no siervos de Dios. Bien, inshallah paramos acá en el punto 84. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Perdón que fui tan rápido, pero de verdad que tenemos pocas clases y mucho material por cubrir. Así que, ¿hay alguna pregunta?